la serie de mujeres precandidatas a la presidencia de Colombia. Nosotras muy orgullosas de que hay 14 mujeres que han tenido el valor de lanzarse a la candidatura. Acción que genera una cantidad de riesgos personales, profesionales, laborales, etcétera, y que requiere, pues, que requiere haber construido, entre otras cosas, una sensibilidad y una responsabilidad con este país que yo no encuentro en todas las mujeres que conozco. Que requerimos ayudar a las mujeres a desarrollar, porque como dice Margarita, muchas mujeres están viviendo la vida aprovechando de las cosas que nos ofrece este país, pero sin responsabilizarnos del país que nos las está ofreciendo. Porque las mujeres en Colombia tienen oportunidades, las mujeres profesionales tienen oportunidades mucho mejores de las que tienen en cualquier otro país de América. ¿Ok? Este ha sido un mercado laboral que ha sido, con todos los defectos que tiene, bastante receptivo a las mujeres. Y nos falta es ahora, ¿no? Ya que recibimos, ahora nos falta es dar. Clara, este desayuno tiene, ahora tú tienes 35 minutos para hablar, ninguna regla, solamente hay una que se llama cuéntanos sobre tu plan para Colombia, tu plan para las mujeres de Colombia, háblanos de ti, y no queremos oír hablar de ningún personaje de la vida nacional, ¿sí? Ni de nada que no tenga que ver contigo, con las mujeres y con Colombia. Entonces, bienvenida, dale para adelante. Línea roja que te voy a romper. No me la rompas. No me la rompas. En primer lugar, muy buenos días. De verdad que qué privilegio estar en este espacio con mujeres preparadas, comprometidas, y veo que todas berracas, porque de verdad que a pesar de lo que dice Isabel, a quien le agradezco siempre, no solamente estas invitaciones, sino su gran trabajo y su persistencia, ¿no?, a lo largo de los años en empoderarnos a las mujeres. Todas en sus presentaciones preparadas, haciendo uso de esas oportunidades de trabajo que eluden a mucha gente y con un compromiso de aportar. Yo creo que eso distingue este espacio de casi todos los espacios que yo he estado jamás en 50 años de campañas políticas. De verdad, muy contenta de estar aquí. Yo quiero empezar diciendo que desde muy joven, yo diría que desde niña, porque le encontré a mi madre en su misal cuando murió una tarjetica que yo le escribí al niño Jesús cuando tenía 7 años. Y en esa tarjetica yo decía dos cosas. Una, que le pedía al niño Jesús como regalo de Navidad la paz para Colombia y comida y vestido para los niños pobres de mi patria. Me imagino muy imbuida en el ambiente del Frente Nacional y el plebiscito de la época. Y lo segundo, le pedía unos libros de Lassie y de La Dama y el Vagamundo. O sea que mi vida está en esa tarjetica. Y creo que es importante porque yo he tenido la gran oportunidad de haber nacido en un hogar no solamente de valores y de buenas costumbres, sino un hogar de libertad. A nosotros nos educaron casi como el Emilio de Rousseau, no con órdenes, no con reglas, sino con conversaciones. Y con mi madre y con mi padre, cada uno con sus distintas disciplinas, siempre había mucha conversación. Con mi mamá mucha literatura, con mi padre historia y política. Y quiero traer hoy para compartir con ustedes unas consideraciones de Simone Weil sobre la Ilíada, que me han guiado mucho, esto sí, más o menos como desde la época de la universidad, porque a mí me tocó la irrupción del feminismo en los años 60, finales de los 60, comienzos de los 70. Y pues obvio, leíamos a Simone Weil
leíamos muchas, y muy desde el enfoque de la literatura, no sé, esa fue la que me tocó a mí en la época. Y Simone Weil tiene un libro que se llama La Ilíada, poema o oda a la fuerza. Creo que debe ser oda a la fuerza. Y digo eso porque ustedes ponen aquí mujeres y poder. Es mucho más profundo que un programa presidencial. Y aquí Simone Weil le hace a uno conciencia de, comillas, la fuerza o poderío o dominio es aquello que convierte en cosa, perdón, metí mal. La fuerza o poderío es aquello que convierte en cosa a quien cae bajo su dominio. Y las mujeres muchas veces no hemos estado conscientes de la cosificación, de que somos objeto. Ella, claro, pues hablando de la Ilíada, trae dos ejemplos, uno frente al hombre y uno frente a la mujer. Y estas son las fuerzas que nos debaten hoy todavía en Colombia. El ejemplo certero sobre el hombre es convertir al hombre en cadáver. Guerreros como Héctor, en el vigor de su juventud, sin enterrar en los campos de batalla, presa de los buitres. Recuérdense que los griegos pensaban que si a uno no lo enterraban, quedaba vagando el alma eternamente. Entonces se les despoja de la dignidad hasta en la muerte y se cosifica el cadáver como castigo. Y en esa misma guerra de la Ilíada está el caso de la hija del sacerdote, que es una de las vírgenes del templo de Apolo, y Agamenón se la lleva como botín de guerra diciendo, comillas, no la dejaré libre antes que la vejez se la lleve en mis tierras de Argos, lejos de su patria y de los suyos, atendiendo la rueca y compartiendo mi lecho. Entonces estas son como dos lecciones literarias que se cruzan y se desarrollan a lo largo de la historia en todas las culturas. Uno de los temas que habla Yuval Harari en su libro de los monos a los dioses, esa historia de la humanidad, es que él encuentra que no todas las sociedades fueron presas del racismo, ¿sí? Que había convivencia entre los distintos colores de la piel. Pero en ninguna, fuera de las mitológicas amazonas, que son mitológicas, no hay constancia histórica de su existencia, en ninguna no ha habido patriarcado. El matriarcado es a medias, es solo para saber de quién es el hijo, pero no es para compartir demasiado poder en la sociedad. Entonces, de verdad que la mujer frente al poder del patriarcado es el signo de la historia humana y su jaula, la familia que se convirtió en el modelo del hombre que manda, la mujer que sirve, los hijos y la mujer propiedad privada prácticamente, hasta muy recientemente. En Colombia creo que fue solamente en 1938 que la mujer obtuvo la personalidad civil, la personería jurídica. Antes de eso, salía de la casa de su padre a la casa de su esposo y quien manejaba sus bienes era o el padre o el esposo, y si no se casaba el hermano. No tenían cómo disponer de sus bienes. La esclavitud. Entonces, yo traigo a colación todo esto porque quiero que vean a mí qué me mueve en la política frente a las mujeres. Otro elemento también de la cultura griega, pero esta explicada por Foucault en unas conferencias extraordinarias que dio en la Universidad de Berkeley por allá en los años 60.
y es lo que se llama la pargesia. La pargesia o parresia es el hecho de decir la verdad, el hablar franco, el hablar libre, el decir lo que se piensa, lo que usted piensa es la verdad. Y es una función complicadísima porque quien dice la verdad hace una crítica. Piénsenlo bien. Quien dice la verdad, no estoy hablando de este esfero como una verdad, no, estoy hablando de la concepción intelectual, moral y de dignidad de decir la verdad. Y decir la verdad siempre conlleva una crítica, y una crítica muy profunda. Pero tiene un problema, que es que decir la verdad trae muchos riesgos. Muchos riesgos. Recuérdense cómo era el cuento de que llegaba el mensajero, daba una mala noticia y le cortaban la cabeza. Entonces, yo digo eso en este contexto porque la pargesia resume los valores éticos de la resistencia, de la lucha y de la transformación. Y creo que eso es lo que ha inspirado el movimiento, y yo considero más resaltable de la historia, y poco lo cuentan en los libros. Es la gran revolución de liberación de la mujer sin disparar un solo tiro. En Colombia, sí, desde los años 30 del siglo pasado a los años 20, menos de un siglo, piensen la revolución que ha sido la resistencia de la mujer, y no ha sido ninguna concesión graciosa. Toda ha sido con sacrificio y con un reguero de víctimas, de madres que han perdido la potestad sobre sus hijos, que las han abandonado de los hogares, todo por luchar por los derechos y la igualdad de las mujeres. Voy a hacer un rápido recuento. La igualdad civil de la que ya hablamos, el acceso al trabajo, el acceso a la educación, que la mujer no podía ni trabajar ni estudiar. Y las primeras huelgas se dieron en Bello, en 1918. Las textileras, no fueron los hombres los que empezaron el movimiento sindical en nuestro país, fueron las mujeres. El derecho al voto, la patria potestad compartida, eso no llegó hasta el derecho al voto en el 57, y la patria potestad sobre los hijos compartida con el marido solamente llegó en 1974 o 75, en el gobierno del doctor López Miquelsen, que aquí no se puede mencionar. La igualdad de los hijos, la igualdad de los hijos, ¿sí? Recuérdese cómo se denostaba de la mujer por tener un hijo por fuera del matrimonio. Llegaba al patrimonio del hijo, heredaba la mitad de lo que un hijo dentro del matrimonio, y hasta que llegó la Constitución del 91 se discriminaba hasta en los colegios. Si eran nacidos por fuera del matrimonio, había colegios que no aceptaban a los hijos para su educación. Ahora lo que estamos viendo, el acceso a los cargos de poder en el sector público, en el sector privado, no todo lo que queremos ni vamos a obtener, pero hemos avanzado muchísimo. La ley de cuotas todavía no se ha rebasado, pero ya estamos cerca. Ya casi tenemos el 30%, no por cuota, sino por elección popular en muchos sitios, y por la capacidad de las mujeres que yo veo están muy metidas en los tempos, en las cosas de control, en todas las áreas de nuestra actividad económica, de lo que quiere decir que estamos pasando, ¿no? De la igualdad formal a la igualdad real, a punta de lucha, a punta de esfuerzos, a punta de prepararnos y a punta de ser mujeres. Porque es que antes
Hace 50 años que yo empecé en la política, uno tenía que comportarse casi como un hombre para poder sobrevivir. Yo ya me puedo comportar como una mujer. ¿Y qué es comportarse uno como una mujer? Pues no someterse a eso que le tocó en la Ilíada, ¿no? A la dominación, en vez de a convencer, a la confrontación, en vez de a la amigable composición. Entonces, si me van a preguntar cuál es mi programa de gobierno es ese. Yo sí vengo de la izquierda, soy de izquierda, soy una mujer que ha luchado desde chiquita por la justicia social. Yo le mandé una carta al Papa cuando tenía como 15, 11, 12 años, que se me murió mi perro. Y en el colegio me dijeron que los perros no tenían alma. Entonces, ¿yo para qué quiero ir al cielo? ¿Sí? Son esas rebeldías, ¿sí?, que a todas las mujeres, en una u otra manera, acaban calificándolas de brujas. A mí no me quisieron dar la absolución por eso. Me tocó luchar para poder hacer la primera comunión. Entonces, pero para darle gusto a mi mamá, no porque a mí me importara demasiado. Ahora sí me he vuelto muy, muy católica. Todo esto lo digo porque Colombia hoy está necesitando urgentemente la paz política y la paz mediática. Yo presenté con Paloma Valencia una proposición en el Senado de la República para conformar una comisión accidental con delegados de todos los partidos y parcialidades políticas que nos congregamos todas las semanas para, entre comillas, deliberar, para ver si pudiésemos entre todos concertar el cuidado de la palabra, el respeto mutuo, ¿sí?, dejar de lado la insultadera y de pronto ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas que pudiesen mostrar que en Colombia no todo es ideología, no todo es polarización, sino que hay unos temas en los cuales de verdad estamos de acuerdo, pero no se puede ver por todo este ambiente de falta de respeto por las reglas básicas de la deliberación democrática. Sí. Eso fue en septiembre de 2023. Hoy estamos a septiembre de 2025, 2 años después. Y yo religiosamente cada tanto, porque soy la coordinadora de la comisión, convoco, no la hemos podido instalar. Ese es el país de los que se supone estamos en el privilegio de la deliberación. Pero eso permea a toda la sociedad. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es mi programa de gobierno, yo quiero acercar a los desavenidos. Ninguna sociedad puede salir adelante en medio de esta especie de guerra civil no declarada. La seguridad y la paz, la convivencia, es base esencial para el progreso individual y colectivo. Yo visito muchas partes del país y de verdad este país está deprimido, está triste, está conmovido, porque no tenemos esas bases, ¿sí?, que nos permitan juntarnos para garantizarnos lo básico, que es la armonía social, ¿sí?, la civilidad, para dejar de lado la confrontación, no las diferencias, porque es que todos podemos tener nuestro propio punto de vista, nuestras propias concepciones de vida, pero sí tenemos que buscar unos mínimos comunes denominadores que nos permitan construir una visión compartida de nación. ¿Y cuáles son esos mínimos comunes denominadores en mi criterio en este momento? Pienso que no basta con identificar los problemas, ¿sí? Para resolverlos hay que saber con quién hacerlo, ¿sí? No es con el de mi partido,
no es con el de mi familia, es con el que tenga el mérito o la que tenga la capacidad demostrada para hacerlo. Eso suena absurdo, pero es que la inteligencia política no está en el diagnóstico, sino en la ejecución. El otro tema fundamental, ya lo estaba mencionando, pero sí tenemos que detener esta violencia política y mediática, que se personifica en dos grandes líderes que tenemos en nuestro país. No digo que tengamos que esperar a que se pongan de acuerdo, pero esa confrontación nos paraliza, tiene paralizado a todo el mundo. Y eso lo que planteo, si yo soy elegida presidenta, es que voy a valorar las ideas y las propuestas de todos los extremos, absolutamente de todos, ¿sí? Y voy a reconocer los liderazgos, no solo de mi partido, sino de todos los sectores. Y por eso, en un gobierno de Clara López, tendrá escucha generosa la oposición. La ley, imagínense, no permite que participen en el gobierno. Es una concepción que a mí me parece anticuada dentro de un contrato social, porque el gobierno es para todos. Pero la ley, el estatuto de oposición dice que quien está en la oposición no puede participar del gobierno, pero contará con esa escucha que se requiere para poder concertar. Y desde luego, uno lo que plantea en ese contexto es que no solamente va uno a escuchar a los de la oposición, sino en particular también a todos los sectores que vienen de la coalición que elija el gobierno, que es variopinta, no es una sola idea, no es una sola concepción. Todo el mundo piensa que aquí todo es blanco o negro, ¿no? Hay que escuchar, y dentro de esa coalición que estamos conformando, una especie de frente amplio, no está solo la izquierda, está la socialdemocracia, están sectores liberales, hasta tenemos un grupo de conservadoras con Clara, no conservadores, conservadoras con Clara. Pero punto de equilibrio, todos los sectores de centro. Ahí está, en mi criterio, la sensatez, no porque uno tenga que conciliar y concertar todo en el centro, sino porque hay que escuchar y darle cabida a todo el espectro de la sociedad. ¿Y qué me dicen ustedes de los que no están en la política? ¿Qué me dicen de las organizaciones sociales? ¿Qué me dicen de nuestro gran movimiento feminista que tiene tantas vertientes? Entonces, esto es un tema de que yo digo, ¿cuáles son sus propuestas? Mi primera propuesta de aquí a 3, 4 meses, primero voy a escuchar. No hay gobierno que pueda hacer todo lo que la gente pide. Ahora que estamos discutiendo el presupuesto, yo le dije ayer a un periodista, le dije, pero a ver, hagamos un poquito de meditación. Sí, el deporte es muy importante y están en manifestación en la Plaza de Bolívar y hay que escuchar. Pero así están en todas partes con todos los distintos temas. En la teoría de la escogencia pública hay un concepto muy interesante que se llama la tragedia del común. La tragedia se llama Tragedy of the Commons. Es que uno ve esa piscina inmensa que es el presupuesto nacional, 557 billones de pesos. ¿Sí? Ahí tiene que caber el pedacito chiquitico del deporte, ¿o no? Tiene que caber. Tiene que caber la formación para las mujeres que no han tenido acceso a la educación, para que puedan ser independientes y entrar en el concurso, participar en el desarrollo. Tiene que entrar la discapacidad, tiene que entrar, usted haga la lista. Cuando termine la lista, que no la hemos terminado, pues esos son 4, 5 o 6 presupuestos anuales mínimos, anualmente. Entonces, sí hay que priorizar. Entonces, eso es lo que yo pretendo, que en una escucha podamos buscar, si se habla con todo el mundo, una priorización. Que yo, desde luego, también tengo algunos de los temas que tienen que priorizarse.
Pero ahora que están en la discusión de la ley de financiamiento, uno no puede satisfacer las necesidades sociales. Una sociedad no puede garantizar los derechos si no es capaz de cobrar los impuestos que se requieren para ello. Y en mis clases de Hacienda Pública, la respuesta inmediata cuando yo decía eso era, ay, ¿y qué hacemos con la corrupción? Si es que se roban la plata, ¿para qué pagamos impuestos? Son dos carriles distintos. Claro que tenemos que luchar contra la corrupción, eso requiere una reestructuración profunda de cómo se maneja el Estado. Y yo, por ejemplo, le he mirado con mucha admiración lo que hizo AMLO en México. Él no entrega a ningún intermediario un centavo. Si va a dar un subsidio, se lo gira el presupuesto directamente a la persona. Nada que, ¿cómo se llaman? Los operadores y los no sé qué, y los sí sé cuántos. Me estaba diciendo un colega que en Washington andan haciendo el análisis de la AID y que han encontrado que algo así como el 60% del presupuesto no salía de Washington. ¿Sí? Y el 40%, pues imagínense, llegaba a cualquier país y cuánto de ese se quedaba en los operadores y tal. Los beneficiarios nunca reciben nada. Y eso es corrupción de los que se roban la plata, se la meten, ineficiencia que también es corrupción y generar oportunidades de lucro sencillamente a costas de la supuesta satisfacción de las necesidades básicas de las personas, pero que no le llega a la gente. Mi primer trabajo en la vida, hice el inventario de los estudios que se habían hecho para el pueblo de Pasacaballos, cuando la Corporación Nacional de Turismo iba a hacer allá un gran proyecto turístico, cerca de Cartagena, un pueblito chiquito. Hice la lista y los costos, y con el costo de los solos estudios habrían podido dotar de casas y de infraestructura educativa y de cuánta cosa hay a ese pueblo que hoy sigue siendo un pueblo muy, muy marginado. Entonces, eso se tiene que acabar, el gasto que se inventan en función de satisfacer las necesidades. La calidad del gasto público. Entonces yo sí estoy absolutamente convencida que nosotros tenemos que hacer una gran escucha. Y yo la he venido haciendo estos últimos 20, 30 años, pero en particular en los últimos años de proceso de paz y todo, yo he ido mucho a los territorios. Y uno se le parte el alma. Se le parte el alma. Aquí no hay presencia integral del Estado en el territorio. Tenemos que hacer, yo lo había llamado en mi primera campaña presidencial, la ocupación democrática del territorio. Claro que tiene que ir la fuerza pública, ¿cómo no? Y la tenemos que fortalecer, la tenemos que dotar frente a esta guerrilla de drones de todas las últimas capacidades tecnológicas para proteger a la gente. Y tiene que ser una fuerza pública con una doctrina de derechos humanos protectora de las comunidades. Pero ¿cómo vamos a mandar al ejército solo? Tiene que llegar con los médicos, las maestras, los ingenieros, ¿sí? Con todos los servicios esenciales del Estado, eso que es básico de ciudadanía, eso es seguridad. Seguridad no es tener un policía en cada esquina. Y para eso lo que dijo al comienzo Isabel es fundamental. ¿Y cómo vamos a aportar nosotros? Entonces, el programa mío en esta etapa es para que vayan viendo cuáles son mis principios orientadores. Es que mientras aquí peleamos políticamente, mediáticamente, estos grupos armados ilegales y las bandas criminales están haciendo lo suyo en los territorios, persiguiendo a las comunidades, secuestrándoles sus organizaciones, todo con una presión que hace que tengamos que pensar muy seriamente eso, ¿cómo vamos a hacerlo?
las organizaciones sociales que son, y los líderes sociales que son los lógicos intermediarios en las comunidades, los tienen absolutamente presionados los grupos armados ilegales. Sí, les dicen que renuncien cuando no los obedecen, y si no renuncian y se van del territorio, los mata. Van 122 este año. Sí, ha bajado la cifra, pero es que uno es demasiado. ¿Cuánto se demora un liderazgo en ser creado? ¿Cuánto? Hitler decía cuando mandó invadir Polonia que mataran a todos los jefes de todo. ¿A todos? A nuestros amigos también decía a todos. Porque es que un pueblo sin jefes es más fácil de conquistar. Entonces, tenemos un tema muy de fondo en la seguridad, pero tiene que ser una concepción integral de presencia territorial del Estado, que es la justicia social de la mano de la seguridad ciudadana, que no es patrimonio de la derecha. La justicia social no es patrimonio de la izquierda. Son derechos ciudadanos que tienen que ir de la mano. Y por eso yo tengo gran confianza en que uno puede ayudar a pacificar mucho el país si pacifica la violencia simbólica, que es esta violencia de la insultadera, que incluye la discriminación racial, que incluye la por debajeada y la ninguneada de las mujeres, que incluye la total falta de comprensión que todos somos necesarios en este país y que todos tenemos que tener nuestro lugar. Y para terminar, porque creo que se me está acabando, no, todavía tengo 5 minutos. Para terminar, hay otros temas fundamentales. ¿Sí? Nosotros vivimos, es una realidad, esto es un mundo multipolar. Ya esto de las viejas hegemonías salieron del espacio geopolítico y es muy difícil devolver el reloj hacia atrás. Nosotros tenemos que recomponer nuestras relaciones con Estados Unidos. Ha sido nuestro socio estratégico por siempre, pero eso sí tiene que ser en condiciones de dignidad, de mutuo respeto, y eso no excluye que nosotros diversifiquemos y tengamos relaciones en función del interés nacional del país con todos los países de la Tierra, incluyendo la China. Porque es que ahora está de moda de que o el uno o el otro. El interés nacional de Colombia es preservar su relación estratégica con Estados Unidos, pero abrirse a todo el mundo. La India es el mayor productor de remedios genéricos, ¿sí? La China tiene unas capacidades tecnológicas importantes. Yo no veo por qué Colombia no debe, ¿sí?, hablar con ambos lados para ver si nosotros además obtenemos nuestras programadoras. Necesitamos soberanía en inteligencia artificial, la necesitamos soberanía digital, soberanía de la nube, porque si no, no vamos a poder tener nuestro propio camino al desarrollo. Entonces me dice, bueno, ¿y cuál es el papel de la mujer en todo esto? ¿Ustedes qué creen? Primero que todo, estamos llamadas a ser lideresas en todos los campos. ¿Qué me va a dar el gobierno? Bueno, las garantías que se puedan. Con ese presupuesto, ponerse uno a hacer promesas es verdaderamente un poquito atrevido. Y yo sí les cuento, yo promesas no vengo a hacer. Yo ya tengo 75 años, 50 años de experiencia. No vengo a hacer promesas, vengo a decir eso que todos sabemos y que nadie se ha atrevido a decir, y hacer lo que nunca se ha hecho, dejar de lado tanta ideologización y ponernos manos a la obra con las y los mejores. Y desde luego vamos a construir un programa de cara al país. Ustedes ya conocen los grandes lineamientos. Yo sí soy amiga de la paz, yo sí soy amiga de la justicia social, yo sí soy amiga de que podamos generar una productividad en nuestra economía que nos ha eludido.
Nosotros no somos una economía de punta. Después de tanto discurso, de tantos gobiernos, yo no sé cuántos programas he ayudado a hacer y he hecho, ¿sí? Que he escuchado, ¿sí? Después de tantos discursos, no hemos conquistado ni la paz, ni la justicia social, ni una economía de punta. Eso es lo que necesitamos, y con el concurso de absolutamente todos y todas. Yo quería compartir con ustedes este sentimiento que yo tengo de país, porque yo creo que lo demás viene por añadidura. Yo necesito, ¿sí? Entender y necesito proyectar la necesidad de que no más improvisación. Necesitamos experiencia, necesitamos conocimiento, necesitamos valores, pulcritud. ¿Y eso cómo se hace? Gobernando con los mejores, con las mejores y combinando capacidades profesionales con un profundo compromiso ético con la ciudad, con el país. ¿Eso qué quiere decir? Que somos servidores públicos los que vamos a estar allá encaramados, y el servidor público debe y tiene la obligación de aplicar un compromiso ético con la ciudadanía. No es otro el camino que nos queda, y yo quiero pues agradecerles que me hayan escuchado. Muchas gracias. Bien. Perdón. Sin aplausos, que no estamos en plaza pública. Yo sí tengo hambre. Aguántenlo. Reconozcan la emoción, pero aguántense. ¿Sabe cómo hacen los que no oyen? Sí. Entonces vamos a abrir, Clara, mil gracias. Vamos a abrir a preguntas. Vamos a tener 3 sesiones, como siempre, 3 sesiones de preguntas, de 5 preguntas cada una. Y Clara tiene 5 minutos para responder una, varias, todas o ninguna de las preguntas que recibe. Ese es su prerrogativo. Entonces, primera tanda de 5 preguntas, y por favor las preguntas son preguntas. Y voy a hacer una corrección a lo que dijo Angie. Nosotros aquí no venimos a hacer críticas, ¿ok? Solo preguntas. Pero a mí no me molesta la crítica. Pero aquí no la hacemos. Eso es nuestro lenguaje, porque queremos construir un lenguaje apreciativo, ¿ok? Además, yo no creo que ninguna de las 14 candidatas necesite que nadie le diga qué defectos tiene, porque se los tienen que saber. Y para eso tienen el tiempo, el espectador, la República, etcétera, que los cuenten. Entonces, 5 preguntas. La paz total, un total fracaso. La paz total es el nombre de una política, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que la política no fue bien concebida y que tiene un problema de fondo, que es que no tiene estrategia. Pero eso no quiere decir que uno pueda descalificar el diálogo como mecanismo para construir consensos o como búsqueda de desescalar la violencia. Lo que pasa es que uno tiene que saber con quién se habla y con quién no se habla, y cuál es el tratamiento diferenciado que se tiene que hacer. Pero lo que sí tenemos que entender es que el concepto de la paz total, que es buscar desescalar a todos, incluyendo los que no cumplen la definición de grupos con objetivos políticos, en mi criterio es necesario. Entonces, economía informal, el hecho que sigamos con semejante crecimiento económico, que el dólar oficial siempre está más caro que el dólar real, ¿qué nos implica? Que esto es una sociedad, y la informalidad y tal, permeada por la delincuencia. Y yo sí creo que si uno hace una buena estrategia y consensúa con la gente que toca, uno sí puede incorporar mucha de esa ilegalidad a la legalidad.
y los que no, pues toca, ¿sí?, medir la justicia, que la tenemos que limpiar, porque hoy en día la justicia no es, en mi criterio, un país con 97% de impunidad, ¿sí? Yo sospecho de toda decisión judicial, de todas, porque muchas son en función de la persona y no en función de los hechos, pero pues uno cómo va a saber si uno no conoce los procesos para pronunciarse. Entonces yo sí creo que hay que perseverar, pero hay que hacerlo de una manera un poquito más, menos inocente. Descentralización, autonomía. Colombia se ha debatido en el centralismo desde chiquito. Yo ahora estoy dando una ponencia negativa en el Congreso a un referendo federalista que le pasaría el impuesto sobre la renta a los departamentos. Eso le quitaría la mitad de los ingresos corrientes a la nación y le quitaría otro tanto del Sistema General de Participaciones a los municipios para concentrar todo en el nivel intermedio de gobierno, que es el departamento, que también sufre de centralismo. Hay que solo ir a los municipios para decir es que a nosotros nos tienen olvidados, yo quiero que hagamos aquí un departamento porque ellos no nos paran bolas. El problema nuestro es no solamente de capacidad de decisión, sino del recurso financiero para ello. Entonces, yo pienso que un tema central es que los recursos no se deben repartir por sectores, educación, salud, tal, sino que también tenemos que mirar regiones, ¿sí?, para poder hacer cambios integrales, ¿sí?, el proyecto fundamental que se requiere, sin desfinanciar obviamente lo básico de la educación y de la salud, los mínimos, pero sí esta sectorización hace que los recursos no sean suficientes para nada. Entonces le dan un poquito a cada uno, pero en últimas no le dan nada a nadie. Entonces, esa es un poco como una idea. Coherencia personal y ética a pesar de las diferencias, ¿no? Yo creo que yo tuve mucha suerte. Mi papá era masón y los masones predican la tolerancia, predican escuchar al otro y respetarle sus ideas. Es la única manera y eso sí lo he practicado desde siempre. Yo tengo las mías propias, las defiendo con franqueza, a veces con vehemencia, pero siempre escucho al otro. Y caramba, ¿cómo aprendí uno? ¿Cómo hacer que podamos unirnos? Igual. Yo creo que hay muchas diferencias y no hay que soslayarlas. Pero si en vez de dedicarnos a decir que es que tú piensas esto y tú piensas, yo no estoy de acuerdo, ¿y qué tal si nos ponemos a pensar en que sí estamos de acuerdo? Ustedes conocen la doctrina social de la Iglesia. Yo dicto conferencias en la Academia de Líderes Católicos en todas partes. ¿Sí? La doctrina social de la Iglesia no es de izquierda, no es liberal, es conservadora. Entonces sí, tenemos muchos acuerdos, pero como estamos pensando acá arriba, ¿sí? Entonces yo le decía a la bancada provida del Congreso, miren, tenemos que penalizar la divulgación de contenidos íntimos sexuales sin consentimiento de la persona, que afecta principalmente a las mujeres. Es una manera de... se llama violencia digital de género. Entonces nos sentamos meses, ¿sí?, hasta que uno descubre que lo obvio lo elude a uno. Bueno, entonces hagamos una discusión sobre el género en otro espacio, la diferencia entre perspectiva de género y ideología de género, pero penalicemos la conducta mientras tanto, ¿sí? No, llamémoslo como es, ¿sí? Y lo mismo hicimos con el matrimonio infantil. No, que ¿cómo así que usted pone ahí que matrimonio entre dos personas y el Código Civil de hombre y una mujer? Pues sí, la sentencia de la Corte Constitucional, ¿sí?, sobre el matrimonio
está por encima de eso porque el tema de fondo es conceptual. Entonces, no nos pongamos a pelear por las palabras, vayamos a lo real, hagámoslo y sigamos conversando sobre la diferencia. ¿Sí ven cómo es la perspectiva? Nosotros peleando 15 años para prohibir el matrimonio infantil, ¿sí? O el tema del aborto, ¿sí? Todos esos temas. ¿Usted por qué tiene que penalizar el aborto? Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Pero ¿cuándo a qué tengo que mandar a una mujer a la cárcel porque hizo un aborto? Bueno, ahí vamos. Esos son el tipo de cosas que tenemos que hacer. La última, sí la tengo que decir, en los últimos 50 años, ¿qué no habría hecho? Hombre, yo, muchos años de mi vida profesional, me puse en los zapatos de los hombres. Usted viera yo cómo llegué a ser presidente del Consejo de Bogotá. ¡Ah! Una estrategia maquiavélica. Este contra este con acá, con papel, y conseguí los votos uno por uno. No paga una presidencia del Consejo. Uno tiene que ser lo que es, tiene que ser auténtico en todo, en todo. Pero eso lo vine a aprender ya más adelante, cuando había más mujeres en la política, cuando las feministas me abrazaron y me dieron clase. Entonces decía, ve, sí. Entonces es un proceso. Yo lo aprendí muy lentamente, pero ahora lo defiendo y lo protejo como mi mayor patrimonio. Ser mujer. ¿Cómo hacer que las mujeres que tienen mejores méritos resulta que están de subalternas y no de jefes? Desafortunadamente es un proceso cultural, sobre eso no se puede legislar. Hemos legislado de igualdad de derechos, todavía faltan algunas cosas, pero en términos generales hemos conquistado la igualdad formal. Ahora nuestra lucha y nuestra resistencia y nuestra subversión y movilización tiene que ser a la igualdad real. Y por eso yo hablé de paregesia. Hay que decir la verdad, hay que anotarla, hay que señalarla, hay que visibilizarla. Por eso la verdad es una crítica. Entonces nosotros a veces somos sumisas y lo vemos, lo criticamos, lo decimos sote voce, pero no lo decimos abiertamente. Y es difícil, porque entonces critican a la mujer, es que usted quiere que es porque es mujer, ¿no? Es una lucha constante. Estabilidad macroeconómica. Yo soy fiel, ¿cómo se dice? Yo soy experta académicamente en hacienda pública. Mi experticio es todo lo que tenga que ver con la fiscalidad. Y claro, la sostenibilidad fiscal es el ABC. Un país sí puede gastar más de lo que tiene, pero tiene que crecer a un ritmo suficiente para poder pagar lo que debe. Entonces, ¿qué pasa? Que mucho del tema de las calificadoras de riesgo y reglas fiscales tan estrictas como la que tenemos en Colombia, están hechas es para garantizar el pago de la deuda externa. Y hay que pagar la deuda, eso sí, si no nos licúan. Pero los márgenes son superiores a la realidad. Entonces, por ejemplo, la misma regla fiscal trae la excepción. Hay etapas en las cuales se puede suspender la aplicación de la regla fiscal para generar las condiciones de crecimiento económico que permitan tener la sostenibilidad fiscal. Y yo creo que ese es uno de los casos de hoy, porque si nosotros ahora interrumpimos el crecimiento económico con una política de austeridad, frenamos ese pequeño crecimiento que se está dando y que es esencial en esta etapa para garantizar el empleo. Pero esas son medidas que se tienen que hacer y el modelo económico que tenemos vigente no nos permite usar la política monetaria como debiera ser para direccionar el crédito hacia
agro, hacia la industrialización, hacia la economía popular, en fin. Entonces, el tema macroeconómico es muy interrelacionado una cosa con otra. Y hoy en Colombia todos los indicadores están bien, salvo el fiscal. Y ese es un peligro, pero al mismo tiempo una oportunidad para mostrar lo que necesita el país, lo que hablábamos al comienzo. Hombre, esa piscina está muy grande, pero no alcanza. Entonces, ¿vamos a meterle más agua a la piscina o vamos a sacarle agua a la piscina para que podamos cuadrar las cuentas fiscales? Eso impacta el crecimiento, impacta el bienestar. Entonces, son decisiones que nunca es entre una buena alternativa y una mala alternativa, sino entre dos malas, ¿cuál es menos peor? Porque la verdad es que es fundamental la sostenibilidad fiscal. Voy a saltarme esta que no sé, no la apunté bien, feminismo, igualdad. Creo que lo dije al comienzo, que estamos en la igualdad formal, pasar de la teoría a la práctica es la lucha, y vamos avanzando. No podemos decir que no, miremos cómo estaban nuestras madres y cómo estamos nosotros y qué es lo que queremos que sean nuestras hijas. Y ahí vamos para adelante. Pero no hay que aflojar, nos tenemos que movilizar, hay que estar pendientes y estar siempre con la verdad en la mano haciendo la crítica. La crítica no en el sentido destructivo, sino en señalar la verdad. Porque a nosotros no nos hacen concesiones. Hasta la ley de cuotas no es una concesión, es una necesidad. Si no existiera, nunca hubiésemos avanzado. Cuando no se necesite, la derogamos. Y la corrupción. Paz, lo concreto. Nariño. Yo creo mucho en el experimento que se está haciendo en Nariño, la paz territorial. Allá se está haciendo un experimento de diálogo con un grupo disidente del ELN y de otras, y hay otras aquí. El gobernador está haciendo un trabajo de diálogo autorizado por el gobierno nacional, muy interesante con los grupos, los supuestamente políticos, los supuestamente no políticos, y están en el proceso de incorporar toda esa economía de la coca y de la minería ilegal. Están tratando de formalizar, legalizar y poner a los mismos capos encargados de hacer ese trabajo. Hasta ahora la cosa marcha y están haciendo un gran plan de acompañamiento con obras públicas, con presencia civil del Estado y no solamente de ejército, una cosa de presencia integral del Estado, pero como siempre, lo están dejando colgado de la brocha en las obras. Pero usted no puede hacer paz en los territorios, ni puede hacer la sustitución de cultivos, ni puede legalizar toda esa minería contaminante sin recursos. Entonces hay que hacer todo junto, allá están haciendo ese esfuerzo. Yo no veo otro camino. Dejémosla para la siguiente ronda si quiere. Listo. Entonces empiezo con la pregunta que me quedó pendiente, que fue la de la corrupción. Así es, así Haga lo que quiera. Dentro de la regla. ¿Cómo se combate la corrupción? Primero que todo, escogiendo muy bien la gente. Pero segundo que todo, yo utilizaría la inteligencia. La UIAF, que es la unidad de inteligencia financiera, ¿sí? Vigilaría de manera muy seria todos los procesos de quienes intervienen en las contrataciones, etcétera, tal. Porque eso se puede ver perfectamente con los flujos financieros. Y si toca pedir que renuncien a la reserva, pues para participar en los procesos de contratación, que renuncien a la reserva. Para nombrar uno de funcionario, que renuncie a la reserva. Otra cosa que hay que hacer es centralizar la contratación. Eso que está regado, semejantes contratos de semejantes cantidades, para poderla controlar. ¿Sí? Que hay mucha avaricia. Entonces, y finalmente, hay mucha gente capaz, grandes, medianos y pequeños. ¿Y para qué licitaciones? Yo pondría los presupuestos públicos y rifaría los contratos. Así no están ahí con las trampitas y las vainas y que el pliego sastre y qué tal.
Esas cosas hay que pensarlas de manera seria. Lo otro que me llama la atención, el envejecimiento. Mire, la reforma pensional que acaba de aprobar el Congreso, que no es una reforma de izquierda, si ustedes abren el Banco Mundial, es el modelo del Banco Mundial, busca precisamente eso, enfrentar el envejecimiento de la población con una atención muy particular a esa parte de la población que devenga menos de 2 salarios mínimos, 2.4 salarios mínimos, ¿es? 2.8, 3. Le pega a la clase media, eso hay que confesarlo, eso no es secreto, porque el sistema de ahorro individual que nos metieron en la cabeza diciendo que era lo último en galletas, pues resulta que no, que la gente no logra ahorrar suficiente para mantener en la pensión sus últimos salarios. Lo que sí se logra con el régimen de prima media, en un porcentaje, porque siempre es el 70, el 80% del último salario. Entonces, los que quedan en prima media son todos los que devengan hasta 2,3 o 2,8. 2,3. Miércoles. Nos lo rebajaron harto, queríamos 4. Entonces, esa gente se va a poder, en el largo plazo, pensionar con una pensión alrededor de 2 salarios mínimos legales, siempre y cuando hayan cotizado. ¿Qué hacemos con todo ese universo que no cotiza? Entonces, lo primero es que toda persona mayor de 65 años ya queda inscrita automáticamente en Colombia Mayor para recibir. Me imagino que inicialmente harán algún tipo de focalización dejando por fuera a los que tienen ingresos, pero estamos hablando de los que no tienen ingresos. Eso es 3,5 millones de adultos mayores hoy e irá creciendo. Ese es el reto más grande que tiene el sistema pensional, eso lo tiene que pagar el presupuesto. Y el resto, la clase media, le toca hacer doble, porque recibe su porcentaje del primer pilar hasta 2.3 como prima media, el resto como ahorro individual, pero eso no le va a alcanzar, va a tener que hacer un ahorro adicional. Y eso es muy difícil en un contexto de que la clase media en Colombia es básicamente gente que tiene 2 salarios mínimos, de 2 a 4. ¿Ya? Entonces, es la realidad. ¿Sí? Pero que el cuento que se van a quedar sin pensión no es cierto. Lo que pasa es que no van a ser las pensiones que hemos devengado hasta ahora porque son impagables con un subsidio demasiado alto del presupuesto nacional. Como todo el mundo cotiza, cree que paga su propia pensión, pero eso no le da. El rol de la cooperación internacional, benéfico. Inteligencia artificial. Si no nos metemos en la carrera de la inteligencia artificial, perdemos todo. Yo quiero hacer unas zonas francas de inteligencia artificial para hacer ensayos de espacios de vida distintos. Pero eso les contaré en otra oportunidad porque se me acabó el tiempo. Perfecto. 9:06. Entonces, pues Clara, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí. Te deseamos mucho éxito en este proceso. Que no sé si ustedes saben, ¿qué día es el día de consulta interpartidaria? ¿El 26? ¿El qué? ¿Qué día es la consulta? ¿El 26 de octubre? 26 de octubre. El 26 de octubre se va a definir qué personas quedan en el pacto histórico, qué personas quedan en el centro democrático y tendremos entonces quién quede allí, quién quede en el otro lado y en el centro las candidatas independientes que tampoco son poquitas, son 5. Entonces, pues esto va a cambiar. La conversación además va a cambiar porque una conversación diferente es la conversación de precandidatas a la conversación de candidatas. Y la preocupación nuestra de cambio de conversación de aquí a octubre es que cuáles van a
de mover a candidatas a vicepresidenta en vez de candidatas a presidencia. Y la invitación que les hacemos es a negarse a esa conversación, ¿ok? Y entender que esa conversación nuevamente es tratar de ponernos en el sitio, ¿ok? En otro sitio. Eventualmente puede que pase que termine alguna mujer como candidata a la vicepresidencia. Pero de aquí a octubre, la conversación no es esa. La conversación es que sean candidatos a la presidencia. Y espero que todas ustedes involucren a muchas mujeres alrededor de ustedes en esta conversación, que les cuenten sobre este desayuno y que las inviten a meterse más en el tema de la política. Porque sí, todas ustedes son berracas. Lo siento, se necesita más. Porque nosotras que siempre estamos pensando en el tema de, todo el mundo dice que es que las mujeres que se encargan de sus casas, pero es que la casa más importante que uno tiene es el país de uno. La casa más importante, ¿sí? Si no hay país, ¿para qué quiere casa? Si no hay un país en donde esté esa casa. Entonces, pues es muy importante involucrarse y siendo lo que Carolina siempre repite, que el 60% de las personas que salen de la educación superior son mujeres, que es un número exagerado en comparación de cualquier otro país de América Latina de mujeres profesionales. Pues no se nota. Yo lo siento en el alma, pero no se nota. En la vida política no se nota. Y no estoy diciendo solamente candidatas, estoy diciendo candidatas, voluntarias en campañas políticas, funcionarias en campañas políticas, opinadoras políticas en los medios, ¿sí? Opinadoras, líderes políticas en comunidades y lo otro, votantes informadas. Oh, sí. A mí me llama mucho la atención que es que ese comentario que tú hiciste de que cómo se protege uno su ética hablando con gente diferente. A mí mi ética no se me mueve para nada hablando con A, B o C. La ética es una cosa interna, que uno puede hablar con cualquiera y no tiene por qué moverle a uno la ética. O sea, si uno, hablando con la gente, su ética cambia, eso no era una ética. Entonces, pues, no preocuparse ni de escuchar personas que no me gustan, que son diferentes, que tienen ideas completamente contrarias a las mías, porque eso no se pega. No es contagioso. No es contagioso. Eso está muy bueno. ¿Entienden? Entonces, tenemos que aprender a entender qué es contagioso y qué no es contagioso. Lo que sí es contagioso es el cinismo, el negativismo, el pesimismo. Y el miedo. La criticadera y el miedo. Eso sí es contagioso. Y esa gente es como, perdóname, hoy te levantaste en tu modo negativo, nos vemos mañana. ¿Ok? Porque yo no quiero que dañes eso es un tema de proteger mi salud mental. ¿Ok? Entonces, a eso las invito, Clara, mil gracias. Una claridad, yo no voy a ir a la consulta del 26. Si no, ¿es independiente? No, voy a la consulta de marzo. Ah, bueno, de más Amplio. tiempo. Más tiempo, maravilloso. No, yo no sé por qué estas reglas, francamente, hay que aprender las reglas. ¿Sí ven que las reglas son complicadas? Claro. Entonces quiere decir que vamos a tener más mujeres hasta marzo. Y que no toda la izquierda está en el pacto histórico. Chévere. Entonces, y la otra cosa que quiero decirles es, ¿por qué es importante ir a los desayunos con candidatos y candidatas políticas? Pues hay que oírles para poder uno tomar la decisión del voto. Pero la otra cosa, ¿saben cuál es? Para poderles decir qué es lo que tienen que hacer. Porque ese es el sitio en donde uno le dice a la candidata o el candidato, este problema que usted no lo está mirando es importante para mí. Por favor, mírelo. Claro. ¿Entiendes? Como hizo Ani, el problema del envejecimiento. Y deja planteado el tema. Y Clara dentro de 2 meses dice, como estuve en una reunión de mujeres que plantearon el tema del envejecimiento, las cosas se quedaron. Entonces, ¿cómo influye uno en el país? Haciendo preguntas en las personas candidatas. Entonces, les invito a que vayan a los conversatorios, a los debates, a lo que sea de la ANDI, que no me invitaron al conversatorio de la ANDI, por favor, me invitan. ¿Ok? Todos los gremios van a hacer esto, todas las universidades lo van a hacer. Si no lo están haciendo, sugieran que lo hagan.
Es muy importante que el país oiga esto, porque nosotros no hablamos más que la polarización, bla, ¿sí? El discurso de la polarización. No, no hablen de la polarización, hagan algo para que la polarización, para acabar con la polarización, que es, creen una conversación. Eso es la única, el único antídoto son las conversaciones. Pero la quejadera no, realmente no tiene mucho efecto.